Capital Deportivo, con Pedro Díaz. ¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos una semana más a Capital Deportivo, el programa de deporte y negocio de Capital Radio. En medio del parón de selecciones en el mundo del fútbol masculino, la segunda división cobra protagonismo entre los más sedientos de entretenimiento durante el fin de semana. Resultados imprevisibles, emoción, equipos históricos que tratan de resurgir y otros que no pasan por su mejor momento, y también sorpresas como el Mirandés, todo un fenómeno por su modelo de club y el rendimiento que siempre obtiene con sus limitados recursos. Entre los 22 equipos de la categoría, en la continua tempestad de esta segunda división del fútbol español, navega el Real Zaragoza, uno de los clubes históricos de nuestro país. Alejado desde hace 12 años de la primera, la llegada de nuevos inversores parecía que podía dar un impulso al club, pero nada más lejos de la realidad, camina sobre una fina cuerda que le protege de caer al abismo de la Primera Federación, la categoría de bronce del fútbol español. El equipo maño acaba de estrenar entrenador, se agarra a la leyenda de Gavi, exjugador zaragocista y colchonero también, para amarrar a la salvación y hacer borrón y cuenta nueva desde el mes de junio. ¿Cómo ha llegado aquí la situación del Real Zaragoza? Eso es lo que vamos a tratar de descubrir, de pormenorizar a partir de ahora, y lo vamos a hacer con Luis Serrano, que es analista e investigador. ¿Qué tal, Luis? Bienvenido a Capital Deportivo y gracias por pasar este rato con nosotros. Muchas gracias por invitarme a tu programa, a ver si podemos demostrarles a los oyentes y los que nos vean cuál es la situación real del Real Zaragoza. Bueno, más allá de lo deportivo, que camina pues ahora mismo bordeando el descenso, como he comentado, un puesto por encima de esos 4 equipos que descenderán, ¿en qué punto está el Real Zaragoza? Inversores nuevos que entraron en 2022, promesas ambiciosas, pero por el momento nada de nada, no peor en lo financiero que como estaban antes, pero en lo deportivo casi que sí. Cuéntanos un poco en qué punto estamos. El Real Zaragoza está en una situación muy complicada porque tiene varios frentes abiertos. Por un lado está la construcción de la nueva Romareda, sobre los mismos cimientos de la Romareda, con lo cual pues han tenido que hacer un nuevo estadio modular en Zaragoza. El Real Zaragoza está en convenio de acreedores, con lo cual pues está fiscalizado por una juez. Y bueno, pues el tema económico, aunque han ido invirtiendo y han ido quitando deudas, principalmente la que tenía con la agencia tributaria, que era la que más le lastraba, de 37,5 millones de euros, más los intereses, que se la quitó de cuajo Jorge Mas, nada más de entrar. Lo cierto es que sigue teniendo deudas el Real Zaragoza. Entonces, está continuamente buscando dinero de fuera para cerrar ese agujero, y ahí entra, por ejemplo, pues CVC. La Liga Impulso, Javier Tebas, Jorge Mas, Gilbert Marín, Josep Orgulian, ese entramado que rodea al Real Zaragoza. Bueno, recordar que CVC, pues en el plan Impulso repartió alrededor de 3.000 millones de euros, si no recuerdo mal. El 70% tenía que ser metido para infraestructura de estadios o innovación informática, un 15% para reducir deuda, un 15% para poder fichar. El Real Zaragoza lo que decidió es negociar con CVC, aumentar esos 2 millones que le correspondían de los 13,4 que le dio la Liga a través de CVC, evidentemente, lo negoció con CVC para aumentarlo. CVC admitió, pero puso una condición, y es poner un consejero en el Real Zaragoza. Con lo cual, de los 7 consejeros que tiene el Real Zaragoza, uno es de CVC, y el Real Zaragoza pasó a poder reducir sus deudas de 2 millones que le correspondían a 7,4. Eso sí, luego tendrá que revertir esa situación y volver al 70-15-15 que le obliga a CVC. Pero estamos hablando ya desde el 2021 a los 50 años, que son pues el 2071.
¿Qué podría suponer ahora mismo un descenso a Primera Federación? ¿Correría peligro el futuro del club a las puertas, además de la Romareda, como una de las Pues sedes del Mundial 2030? sí, yo personalmente pienso que sí que está en peligro. O sea, esta sociedad, la de Jorge Mas, a mí me gusta decir también Joseph Orgulian, Ujú. pues no firmaron la compra del Real Zaragoza hasta que el Real Zaragoza no estuvo matemáticamente, no consiguió matemáticamente la permanencia en segunda división. Y fueron varias semanas que estaba todo ya hecho, solo faltaba la firma, tenía el acuerdo de la Liga de Fútbol Profesional, todo estaba perfectamente claro, pero el Zaragoza o empataba aquí o perdía y se iba retrasando y hasta que en mayo del 22 no consiguió la clasificación, la permanencia definitiva, Jorge Mas no dio el resultado. Es decir, que si el Real Zaragoza desciende, y tal como pone la auditoría de cuentas del Real Zaragoza, entra en un peligro muy grave al no poder conseguir los fondos necesarios para poder pagar ese convenio de acreedores que tiene, ¿no? Entonces, claro, por ese lado sí que veo yo que corre mucho peligro la liquidación del Real Zaragoza, porque en el momento que Jorge Mas dijese que no tiene dinero para pagar, entra la fase de liquidación de convenio de acreedores y desaparece el Real Zaragoza. Pero claro, viene la segunda parte, y la segunda parte es que han invertido, y lo digo por primera vez en público, en 2 años y 9 meses, el Real Zaragoza ha invertido 126,5 millones de euros. Ha metido en el Real Zaragoza. Casi En nada. 4 ampliaciones de capital. Las Ujú. 2 últimas han sido con el espacio de un mes, entre diciembre y enero de este año. Y han metido 80 millones, más de 80 millones. Es decir, que han metido 126 millones de euros y, claro, o viene un fondo con 126,5 millones de euros para que esta gente pueda recuperar ese dinero o se tienen que amoldar a jugar con el Real Zaragoza en primera red, si es que desciende, claro. Vamos Yo, yo, a... yo, Sí, continúa, perdona. yo veo factible, más factible, que se venda a otro fondo, de esos fondos que van buscando equipos por Europa, como hizo Joseph Orgulian con Racing de Lens, que estaba ahí en Ujú. segunda división, lo compro, invierto y juego en competiciones europeas, pero esos equipos, por lo que he leído, ya están prácticamente todos cubiertos, entonces pues quedaría esta posibilidad. Pero claro, aquí ya entra también la sociedad mixta, la nueva Romareda, con el ayuntamiento, con la Diputación General de Aragón, que tienen un 33% de acciones, las inversiones que tienen que ir haciendo, y los rendimientos. Por eso, rápidamente, en el momento que el Real Zaragoza entró en situación de crisis de poder descender a primera red, inmediatamente salió la alcaldesa de Zaragoza a decir que la Romareda se construía sí o sí, Ujú. independientemente de la situación del Real Zaragoza. Con lo cual, ahí ya yo deduje que si viene un fondo y pone ese dinero, es posible, sería una posibilidad de que Jorge Mas y Joseph Orgulian abandonasen el Real Zaragoza. Vamos a hacer un poco de memoria, volvemos a las últimas temporadas del Zaragoza en Primera División, a Agapito Iglesias, un nombre bastante sonado en el mundo del fútbol y también de la Sí. empresa en la capital de Aragón. ¿Cómo llega el Zaragoza a la situación en la que está hoy? ¿Y quién compone actualmente el grupo de inversores que cabecean Masi y Orgulian, que son propietarios del Zaragoza? Sí, sí, bueno, pues Agapito Iglesias, bueno, pues entró en el Zaragoza, vino avalado por el presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón de entonces, que era Marcelino Iglesias, del Partido Socialista. En los medios se rumoreaba que iba a construir una nueva Romareda, pero bueno, por motivos económicos no se construyó, ¿no? Mm. Entonces, ¿qué hacía Agapito Iglesias? Pues Agapito Iglesias lo que hacía era gastarse todo el dinero que tenía y más, y el que no tenía, en comprar jugadores para llegar a Europa. El tema es que gastaba hasta lo que no tenía.
y vamos, y de pasar, pues por aquí tengo él cogió el Real Zaragoza con 50 millones de euros de deuda y en 5 años pasó a 146 millones, ¿no? Entonces, claro, una entidad que pierde patrimonio, una entidad que cada año, bueno, que he visto que en un solo año pues perdió 20 millones de euros en patrimonio. Con más gastos que ingresos, la empresa pues llegó a quiebra. Fue precisamente Ángel Torres con el Getafe el que se quejó en prensa varias veces de que no se le pagaba un pagaré y eso obligó a Agapito a entrar en convenio de acreedores. Hablamos del año, para que se haga una El idea de la audiencia, 2000, 2011, 2012, si no me 2012, equivoco. 2011-2012, sí. Y fue bueno porque, claro, bajó la deuda de 146 a 92 millones. Pero es que al año siguiente volvió a subir 14 millones otra vez de deuda, ¿no? Entonces, ya estaba hablando de 106 millones. Ahí hubo mucha presión y al final, pues, lo compró la fundación, ¿no? La fundación, pues, hizo varias ampliaciones de capital también, hizo 2, por valor de 10 millones de euros, pero lo que hacía era, pues, jugador que había bueno, jugador que vendía e inmediatamente con ese dinero reducir deudas. Evidentemente, vendiendo patrimonio, que digo yo, vendiendo jugadores buenos, difícilmente se podía ascender, ¿no? Y evidentemente, pues no se ha ascendido. En esta situación, la Romareda, la gente somos muy críticos con los jugadores, con el club y demás, y la Fundación Real Zaragoza se cansó y dijo, Cesario Alerta dijo, aquí os quedáis, vendo. Y ahí fue cuando ya apareció Jorge Mas, ¿no? Bueno, pues Jorge Aquí hablaríamos, perdón, de en torno a qué año. Estamos hablando del 2020. 2021, finales del 2021, ¿vale? Sobre finales del 2021 ya Cesario Lerte ya empieza a buscar gente que esté dispuesta a comprar el Real Zaragoza. Que primero se lo iban a dar a Orlegui, pero al final no, que era lo que quería Cesario Alerta, pero al final entró Jorge Mas. Y Jorge Mas, bueno, pues es la cabeza visible de un grupo, pero vamos, yo he intentado investigar por aquí y por allá y lo que me sale es que Joseph Orgulian, que tiene el 6% de las acciones, con Jiménez de Parga, Pablo Jiménez de Parga, que tiene el 44,1, suman el 50,1. ¿Listo? Entonces, claro, ahí empecé a investigar y mirar y descubrí que, claro, hasta tal punto está relacionado con el Atlético de Madrid estos propietarios que nombraron secretario y consejero del Real Zaragoza a Jiménez de Parga, que a su vez era secretario del Atlético de Madrid. Evidentemente, eso no lo permite la Liga. Y a los 2 meses, es decir, esto fue el 30 de junio firmaron, en septiembre cesaron de consejero y secretario a Jiménez de Parga. Pero sigue teniendo el 44% de las acciones. ¿Listo? Entonces, claro, cuando uno ve el Consejo de Administración del Real Zaragoza, dice, quito a Lorenz Cook, creo que se llama, que es el de CVC, me quedan 6, de los 6 tengo a 2, que uno se llama Emilio Cruz Roldán y el otro se llama Mariano Aguilar, y dice, pero si el uno ha sido entrenador del Atlético de Madrid y el otro jugador del Atlético de Madrid, ¿no? Entonces, ya empiezas a ver que Joseph Orgulian es amigo íntimo de Gil Marín. Entonces, en el primer año que está la propiedad, vienen 3 jugadores del Atlético de Madrid de primera ref a jugar obligatoriamente en el Real Zaragoza. El segundo año también. Dices, pero bueno, ¿esto qué pasa aquí? Y además tienen que jugar un número determinado de partidos. Entonces, se ve muy claramente que hay una relación pues, muy brutal entre lo que es el Atlético de Madrid y lo que es el Real Zaragoza y bueno, el último caso es el propio entrenador que tenemos, ¿no? Entonces, el Real Zaragoza está descabezado en 2 cosas, en dos
en dos cabezas, valga la redundancia. Una, la que es el tema de construcción, cuya cabeza visible es Jorge Mas, y Joseph Orgullian. De hecho, ha puesto en la sociedad mixta la nueva Romareda a Pilar Gil, que es su brazo derecho, en Prisa, para que pueda controlar todos los gastos económicos esos 88 millones que han puesto en un mes, con un plazo de un mes, en la sociedad para que se administre correctamente ese dinero. Y por otro lado está el deportivo, que lo llevan Mariano Aguilar y Emilio Cruz. Y ahí es donde el desastre, que personalmente pienso, el desastre es grande, ¿no? Porque en el momento que cesas a un director general, cesas a un director deportivo, tienes 9 entrenadores en 2 temporadas y media, fichas cada año una media de 12 jugadores y cada año estás en una posición peor que la anterior y estando ahora con un 16% de posibilidades de descenso a primera red, pues la gente ya está empezando a quejarse un poco del tema de Mariano Aguilar. Evidentemente desde Zaragoza se ve con una mirada muy crítica, pero al inicio de cada una de las últimas temporadas, visto desde fuera, sí, realmente el entorno deportivo no parece del todo malo, teniendo en cuenta que son jugadores, bueno, nombres destacados, quizá jugadores cierto con relación con el Atlético de Madrid, pero pese a ello entiendo que si hubiera esa relación, que parece que puede haberla, creo que el Atlético de Madrid debería hacer o el interés sería que estuviera cuanto más arriba el Zaragoza mejor, si no puede ascender, evidentemente, por sí, esas relaciones. Creo sí. que cuanto más potencial tuviera, mejor. Pero bueno, dejando eso de lado, el Zaragoza da la impresión en agosto, cuando empieza la temporada, que deportivamente tampoco tiene mal equipo y que, oye, las cosas no tienen por qué salir tan mal como luego Ya. terminan sucediendo. Sí, bueno, yo por eso me gusta siempre que hablo del Real Zaragoza separar lo que he dicho, las dos partes, la parte económica bueno, que la controlan muy bien, la tienen controlada perfectamente. No, quiero decir que si abren la espita se cargan la deuda en un pispás, pero la tienen controlada por la razón que ellos quieran, que yo la desconozco. Pero Sí. en la parte deportiva, a mí me gusta, soy muy científico, me gusta mucho el tema de la planificación táctica y estratégica. Es decir, te tienes que marcar unos hitos que sean medibles y en esos hitos ver qué ha fallado o qué ha acertado para mantener o quitar, ¿no? Entonces, claro, si este año hemos tenido 4 entrenadores y aún faltan 2 meses de temporada. Dices, pero bueno, los jugadores ya no saben ni cómo van a jugar, ni qué piensa el entrenador, ni nada. Pero es que la temporada pasada fueron 3. Y la primera temporada que estuvo el grupo tuvieron también 3. Entonces, esto parece que cuando el Real Zaragoza juega mal, la gente se pone nerviosa, empieza a exigir cabezas. ¿Y qué hace el Consejo de Administración? Lo más sencillo, cambio entrenador. Cuando subimos el nivel de exigencia, se cargan al director deportivo. Y cuando ya subimos al siguiente nivel, nos hemos cargado al director general y hemos metido a Raúl Sanllehy, que se lo han llevado a Miami, a Inter Miami, con Jorge Mas, y traemos al que estaba en el Atlético Calcuta, creo que se llamaba, que luego estuvo en el Atlético Ottawa, que es Fernando López. Fernando López es un hombre que por lo que a mí me parece, sabe mucho de organización de empresas, pero mucho. Además, está haciendo muy bien todo el proceso de selección de personal, de reforma de estructura, está organizando la estructura muy bien. Pero la parte deportiva la sigue mandando Mariano Aguilar. Y es ahí donde el problema, porque Mariano Aguilar trae jugadores, él es representante de jugadores, ¿no? Entonces, sí, hay yo un creo conflicto de intereses ahí evidente, sí. Ahí está, hay un conflicto de intereses con esto. Bueno, Luis, vamos a mirar hacia el futuro porque la reforma Sí. de la nueva Romareda está ahí. He leído bastantes críticas, no sé desde Zaragoza cómo se ven en cuanto a que la inversión es de la Diputación y del Ayuntamiento y que el grupo inversor realmente no ha aportado lo que debería aportar a esta reforma.
Efectivamente. Tratándose de un estadio municipal, por otro lado, ¿eh? Sí, por supuesto. El terreno y el estadio es municipal. El problema es que hasta que no ha habido por parte, o sea, si la sociedad hasta que no ha visto la sociedad anónima deportiva, Jorge Mas, no ha visto bien claro que tanto la Diputación General, la Autonomía como el Ayuntamiento dan un paso al frente, consiguen construir que se construya la nueva Romareda y hayan puesto dinero, ellos no han puesto dinero. Quiero decir que al final, en este último mes, han puesto los 80 millones, pero hasta, los primeros 20 millones los puso el Ayuntamiento y la DGA, en total 40, y luego la DGA volvió a pedir meter otros 20 millones. Y no ha sido hasta ahora, entre el 28 de diciembre y el 2 de febrero, creo que son las fechas, en ese plazo, no ha sido cuando en esas dos veces la entidad no ha puesto esos 88 millones. O sea, que ha estado apretando, aguantándose al máximo para poner el dinero. Bueno, y con este tipo de movimientos nos hace pensar que quizá es porque quieren dejar de invertir para buscar la posible venta. ¿O cómo ves el futuro ahora que nos quedan 3 minutillos de programa para que nos hagas un poco de balance de qué puede pasar en el Zaragoza y una opinión un poco personal? Sí, bueno, como opinión personal, están controlando todos los tiempos, están siguiendo los mismos pasos que construyeron cuando Jorge Mas construyó el estadio de Miami, la ciudad deportiva, y entonces hasta que no tienen perfectamente claro que ese dinero lo va a poner primero la DGA y el ayuntamiento, ellos no lo ponen. Lo que sí me gustaría decir es que se nos prometió que no nos iba a costar un duro ni a los zaragozanos ni a los aragoneses. Y bueno, pues de momento ya han puesto 80 millones y que esos 80 millones se recuperarán, pero de momento han tenido que ser sacados de otras cuentas. ¿Qué quiero decir con esto? Que a Inter Miami, cuando Jorge Mas quiso construir la ciudad deportiva, evidentemente no recibió ni un céntimo pequeño de ayuda del Estado y tuvo que poner junto con David Beckham 10 propiedades que tenían por valor de 30 millones de dólares para conseguir esos 30 millones de dólares. Aquí la sociedad ha puesto 80 millones, más de 80 millones, pero Aragón, el ayuntamiento han puesto otro tanto y esos intereses que se ahorra la sociedad la estamos pagando, entre comillas, pues los aragoneses con deuda pública y el ayuntamiento pues con sus impuestos. Conclusión. Están jugando a sacar el máximo rendimiento. Bueno, al fin y al cabo son inversores, ¿no? Efectivamente. Y les van muy bien. Muy breve, ¿planes de futuro para el club? ¿Estos inversores seguirán ahí? ¿Apostarán por el Zaragoza? Yo creo que sí. Después de ver que hoy he visto que han metido estos millones entre enero y febrero y que redujeron, tengo que investigarlo todavía, han reducido creo que en más de un 50% la deuda concursal, porque han llegado a un convenio con los acreedores. Eso supone que la deuda del Real Zaragoza se queda en 29 millones exclusivamente y con los 126 millones y medio de euros que ya han puesto, pues difícil que un fondo... Es más esperanzador, por lo menos. Luis Serrano, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros y hasta una próxima aquí en Capital Deportivo. Muchas gracias, un abrazo fuerte, adiós.